Seguimos, estamos en la tertulia del jueves 6 de febrero del año 2020. Nos acompañan Gonzalo Barón y Carlos Ramela, Daoís Uriarte y Esteban Valenti. Nos ocupamos de un asunto recién. Ahora, en la segunda parte, les propongo un esquema mucho más flexible, casi que telegramas. Vamos a ir recorriendo la agenda política de los últimos días, pero a partir de inquietudes de ustedes. Una inquietud per cápita y discutimos cada una de ellas. Esteban dice que acomode el aire acondicionado. Voy a hacer lo que pueda. Una barra de hielo para Esteban ahí. No, mira, te sumás, ¿no? Sí, para dos barras de hielo. ¿Alguien más? Tienen que hacer gimnasia. Bueno. Iniciativa... El sindicato de tertulianos. Sí, Iniciativa 1. Vamos con Daoís. A mí me preocupó mucho un hecho que pasó y que además se liga con declaraciones del ministro, del futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de un artículo que realmente me preocupó dentro de la ley de urgente consideración. El hecho en sí es la electrificación con carga letal que llevó a la muerte de una persona que estaba intentando robar papas. Y que, bueno... No está probado, ¿eh? Sí, o por lo menos eso es el argumento. Y, digamos, la expresión del ministro es, bueno, la gente busca defenderse ante la inacción del Estado. Vamos a entendernos, no podemos avalar en forma alguna la pena de muerte para alguien que roba papas. Ese es el comentario que hizo el ministro designado, el designado, futuro ministro perdón, de Ganadería, Agricultura y Pesca. Exactamente. Y esto me preocupa porque dentro... Ojo que no lo dijo, no fue eso lo único que dijo, ¿no? Lo primero fue lamentar... El hecho. Se preocupó por la tragedia que había ocurrido, pero después agregó ese contexto. Contexto, ¿no? Que además tiene que ver con un artículo o con una modificación al concepto de legítima defensa que está en la ley de urgente consideración, que dice que, digamos, que de alguna forma el uso racional del medio de defensa pasa por la discrecionalidad del que se defiende. Esa es una modificación que está en el Código Penal que a mí me preocupa muchísimo. Ahora la vemos. Porque la racionalidad, digamos, una cosa es que la racionalidad del medio sea evaluación del juez y del fiscal, y otra que sea de la persona que lo usa para defender. ¿Qué dicen ustedes sobre este caso y cómo lo plantea Daoís? Bueno, el hecho fue lamentable. Ahora está en discusión quién fue que puso a 220 voltios, pero de todas maneras es lamentable, es repudiable. Si fue el propietario, fue un empleado, si estaba previsto que se conectara a 220 o no. Un ministro no puede hacer declaraciones de ese tipo porque es alentar a cualquier cosa, más allá de que efectivamente puede haber debilidades en la lucha contra la delincuencia en el campo. Nadie puede decir que uno pone como defensa pasiva 220 voltios de conexión letal. No lo es, trató de corregirse, pero es un mensaje, hay que tener mucho cuidado cuando uno es ministro. Uno gobierna hablando también, vaya si se gobierna hablando. Tercero, sobre eso de la de la defensa, yo les voy a decir una cosa, porque lo digo de corazón. Legítima defensa. Sí, no me gusta ser hipócrita. A mí me entran en mi casa y yo les prendo con lo que tenga. ¿Está claro? Es decir, no me voy a poner, y tengo, es decir, hay un problema, a ver, yo prefiero, no, hoy no, lo traje. No vino con la sobaquera. Pero vamos a entendernos claro, vos estás con tu mujer, tus hijos, o digamos tus nietos, y te entran a tu casa, ¿qué te vas a poner? ¿A preguntarle la cédula? No, digo, ahí yo lo digo claramente, no se trata de hacerlo de cualquier manera, pero es la defensa de la casa de uno, es absolutamente... Pero eso siempre existió, Esteban. Sí, pero pero te digo... Eso ya estaba previsto. Estaba previsto. Casa es la casa, pero esto era un campo, ¿no? Yo lo que digo es que la defensa, cuando el Estado, digamos, se encuentra, y va a durar durante un buen tiempo una situación de ese tipo, a ver, si atacan a los policías, a ver, digo, peor que el hecho que con uniforme o sin uniforme ataquen a los policías, los esperen, etcétera, y es difícil de encontrar. Voy al artículo que estaba recién comentando Daoís del anteproyecto de ley de urgente consideración. Casualmente es el artículo 1, el primer artículo de todo el texto, en el capítulo normas penales, sustituye el artículo 26 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: legítima defensa, se hallan exentos de responsabilidad,
Entonces dice, el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las siguientes circunstancias: A, agresión ilegítima; B, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. Se considerará racional la convicción objetivamente fundada de quien se defiende respecto del medio empleado. A eso es que aludía, ¿no? Esa es la modificación. Bueno, Se considera racional la convicción como objetivamente siempre, fundada de quien se defiende. Como siempre, las leyes son un espectáculo de jerigones. Es decir, ¿Espectáculo de qué, perdón? un espectáculo de un lenguaje absolutamente interpretable de 150, no dos bibliotecas, ahí caben 153 bibliotecas. Es una jerga. Bueno, pero por alguien lo incluye o no. Yo lo te incluye. digo, El tercer requisito del C casa, es falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Carlos, sobre esto... El tema de la legítima defensa y la importancia que se está dando es consecuencia, lamentablemente, del grado de inseguridad en que vivimos, que es permanente y es notorio, y que afecta también la vivienda de las personas, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que la norma lo que quiere decir es que basta que el que quien está en su casa y siente o ve o es víctima de alguna cosa extraña tenga la percepción que tenga, o sea, se le dice una percepción de la persona, creo que dice objetiva, percepción objetiva de la persona involucrada. La convicción objetivamente fundada. Objetivamente fundada. O sea, no se está aceptando que cualquiera diga, bueno, sentí un ruido en la ventana y vacié la ametralladora. No, lo que se está diciendo es, bueno, yo estoy en mi cuarto, me abren la puerta, veo una figura extraña con una capucha negra, se me acerca y bueno, tengo una pistola, le tiro. O sea, estoy en mi ámbito más privado, más personal. Pero eso ya estaba. Bueno, pero acá lo que se hace meramente es darle una redacción que lo que dice, bueno, está en la persona que sufre. No es lo mismo lo que puede sufrir un policía que está acostado en su casa que una señora de 70, 80 años que está viendo televisión y le entra una persona a la casa. O sea, Carlos, pero lo que me preocupa es que esta persona puede decir, bueno, yo electrifiqué la celda, la reja porque me parecía que era pero esto medio racionalmente. No, esto lo que habla de racionalidad es la percepción de inseguridad que tenga la persona. Bueno, ¿algún comentario más sobre yo lo que creo que el uruguayo hace mucho tiempo que siente que hay mucha protección y mucha ley y mucho beneficio para el delincuente y que el ciudadano está un poco sujeto a una pericia complicada. Si acá uno mata a un ladrón en el living de su casa a las 2 de la mañana, pasa por cuánto juzgado hay, tiene problemas, tiene circunstancias. Nadie quiere que haya un gatillo. ¿Pero lo hay acaso? No lo hay. Pero lo que creo es que es lógico pensar que las personas tienen que tener cierto respaldo y amparo, que admite la prueba en contraria de que actuó por alevosía, que el individuo lo saludó, le dijo que era un inspector municipal y este dijo, no, sos un chorro, lo mató. Bueno, ahí estamos en otra situación. No pasa. ¿Sobre este mismo asunto? Hay que tener cuidado con las declaraciones. Comparto plenamente con Esteban cuando dice que se gobierna también hablando. Hace poco yo leí un jerarca del Ministerio del Interior que decía que los policías solo tenían que caminar por los lugares seguros. Bueno, eso es una barbaridad. Eso también, lo que está haciendo, y bueno, eso también son vientos que traen tempestades, porque vos agarrás y decís, no, señores, porque el mensaje es más para la población que para el policía, porque el policía va a ir donde le ordenen que tenga que ir, en las esquinas que tenga que estar vigilando, cuidando, asistiendo, lo que sea. Pero si vos a las personas, a los ciudadanos comunes que viven en zonas inseguras de Montevideo, le está diciendo, che, mirá que no te vamos a mandar policías de ahí porque tenemos miedo que los maten o que les roben el chaleco o lo que sea, generás reacción de, bueno, me tengo que cuidar solo. Entonces es lamentable porque terminamos con estas cosas, con los linchamientos, con la electrificación, esta locura que el Estado, una de las principales creaciones que tiene en su origen es la protección de todos nosotros. No es nuevo este caso, ¿no? Obviamente es horrible, pero no es nuevo. Hay oyentes, y creo que más de uno en las conversaciones de estos días también ha ido ese antecedente, hay oyentes que recuerdan la película El Viñedo, ¿no? Sí. La película dirigida por Esteban Schroeder, un caso acá mismo en el sur del país. Argentino en el este. ¿Y eso cuánto tiempo hace que se dio? Es que no son casos de legítima defensa, o sea,
Vamos a otro tema enseguida. Segundo tema, el que plantea ahora Gonzalo. Sí, yo quedé sorprendido el otro día y ayer lo hablaba con compañeros de diverso color, que la candidata a la intendencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, cuelga una foto hace 3 días con un vecino en un comité de base con un mapa con Montevideo separado o segmentado. Entonces separaba la costa de Montevideo desde Punta Carretas hacia el este, le ponía High Society Landia, o sea, la alta sociedad Landia. Después hacia la izquierda, o sea, desde Punta Carretas hacia la izquierda y medio hacia el centro de Montevideo era Mediolandia, y hacia el norte, o como un arco en Montevideo, decía Acentolandia. Y esa foto se la estaba, o sea, era un mapa bastante grande que se lo estaba mostrando a la candidata estaba con un mapa tomando apuntes con cara de bueno, sí, qué raro. Entonces, bueno, sí, la responsabilidad en primer lugar es nuestra, ¿no? Porque gobernamos 15 años entonces por eso, para resolver eso. Mi comentario era con respecto a esa brecha, que evidentemente ese comité era en Casaballe, justamente una de las zonas más desfavorecidas de Montevideo, ni que hablar del país, claramente en Acentolandia, según este ciudadano, y la candidata mirándolo con sorpresa, no sé, pero lo que más me sorprendió es que lo colgara en el Twitter con una poca autorreflexión, por lo menos, no sé, yo le diría al asesor de comunicación que no lo cuelgue, por lo que decía Esteban, por parte de lo que decía de que la política de por lo menos los últimos años, a nivel nacional y a nivel departamental, estuvo en manos del Frente Amplio. Entonces, si hay una brecha que, a mi entender, existió, yo soy capaz más joven que ustedes, con mis contertulios, para ver que hace muchos años que existe una brecha en los distintos barrios, pero que se ha acentuado en los últimos tiempos, sí. Y hay estudios que muestran que se ha acentuado sobre todo en los últimos 10 años. Ha aumentado la calidad de vida en todo Montevideo, pero ha aumentado muchísimo más en el sur, que en el sur hacia el este, que en el norte y periferia. Hay un estudio del Centro de Estudio para el Desarrollo que muestra en cantidad de años de escolarización, en cantidad de denuncias por barrio, o sea, estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de años de escolarización, estamos hablando de principal ingreso y en trabajo formal y no formal. Y esas cosas se aumentaron en los últimos 10 años. Entonces, vamos a enfocarnos en una campaña y esta candidata muestra eso con un vecino de comité que le muestra un mapa, por lo menos que confirma que hay una brecha terrible en Montevideo. En primer lugar, que hay una brecha, es históricamente una brecha. No tan profunda. Y no, sí. A ver, fue mucho más profunda. Yo participé del segundo gobierno de Mariano Arana en el 2002 y era terrible la situación que se veía en los barrios. Hoy no hay ollas populares en ningún lado. Y tenemos que hacer ollas populares. Y la intendencia se tuvo que encargar de tener policlínicas en todos lados. Hoy lo que intentaba la intendencia ahora era pasárselo al Ministerio de Salud Pública porque ya no tienen la misma necesidad, pero que sí había en el 2002. Pero yo lo que sí te puedo decir es que me parece que es transparente lo que hizo. Que existe diferencias, sí. El Frente ha insistido mucho en los 30 años, pero no todo depende de la intendencia, depende del gobierno nacional. Vamos a poder decir, en 15 años del gobierno nacional debimos hacer más, es cierto. Pero las intendencias del Frente han hecho muchísimas cosas. El intercambiador Beloni, por ejemplo, la cantidad de inversión, el plan 7 zonas, hay cantidad de inversiones que se realizaron. Muy poco, lo bombearon enseguida. Bueno, pero sí, pero se hizo mucho, ¿no? Hay que ir a la placita que está allá en Casaballe, por ejemplo, para ver toda la obra que se ha hecho. Y la cantidad de viviendas, desde el plan Juntos, cosas que de repente no dieron el resultado que se esperaba, pero no es que no. Es decir, y además las intendencias no pueden solucionar todo, también tiene que ver con la situación del gobierno nacional. Y hoy hay un alto nivel de desempleo, lo cual ha empobrecido a gran parte de esa situación. Ahora, a mí me resulta bastante insólito, porque estamos hablando de un país, Uruguay, gobernado hace 15 años por el Frente Amplio. De una capital, Montevideo, gobernado hace 30 años. Y se quejan de la situación actual. Bueno, lo menos que podrían hacer entonces es pedir perdón, porque gobernaron ellos, tanto en ámbito nacional como departamental. Si tú me decís alguna capital de América Latina o de América que no tenga un cinturón de pobreza en sus alrededores, yo me gustaría verla, pero ¿no? entonces tendrías que comunicarte con Carolina Cose y decirle que no dijera esas cosas. Ahora, parece extraño
Yo sé que es como tú decís, pero parece extraño que esa acusación con respecto a Montevideo la haga, reitero, quien gobierna el país hace 15 años y Montevideo hace 30. No es la acusación. El tuit dice: hoy visité a los vecinos y vecinas de Cuenca de Casaballe que participan en el comité Araujo Michelini. Escuché sus planteos, sus ideas, sus anhelos. Estoy convencida de que precisamos una ciudad que esté más cerca si queremos llegar más lejos. Y entonces, junto con este texto, pone 4 fotos. Una de ellas, la que menciona recién Gonzalo, ¿no? La del mapa, ese que a esa zona donde estaban en ese momento la denomina Acentolandia, ¿no? Por los asentamientos. Bueno, reitero, ella toma unas fotos, lo que sea, hace unas afirmaciones, de alguna manera convalida o comparte una distribución de los privilegios en la ciudad, que bueno, forma parte de lo que ha sido el resultado de 30 años de gobierno frentista en Montevideo y 15 en lo nacional. No digo que sea una maldad que esté así, quizás es consecuencia de muchos otros factores, es parecida a la situación en otras capitales del mundo, pero me parece que quien lo utiliza de esa manera está un poco pecando de omisa en la responsabilidad que le corresponde. Y además tampoco me gusta la terminología que utilizan en esa foto y demás. Creo que es una especie de confrontación, de lucha de clases o divisiones, que no es saludable y no le hace bien a nadie. ¿Un comentario más sobre esto? Faltaba el tuyo, Esteban. Sí. La intendencia de Montevideo va a tener mucho que ver con el futuro político, no el intendente. Yo prefiero un intendente que lo que piense en gobernar Montevideo y no piense en su catapulta para la próxima presidencia. Ahora, el Frente Amplio no tiene ninguna posibilidad de retomar el gobierno nacional, que es la aspiración de cualquier partido, vamos a entenderlo claro, no hay ninguna cosa maléfica, si no resuelve bien la intendencia de Montevideo. Si no lo resuelve bien, es decir, si no hay cambios importantes. En 30 años se han hecho muchísimas cosas. Hacer la lista de esas cosas llevaría todo un programa. Pero el problema es la síntesis. La síntesis es que es una ciudad que, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de determinadas cosas próximas al ciudadano, las veredas, la limpieza, la iluminación de acuerdo a un nuevo momento, porque es un nuevo momento ¿no? En las zonas periféricas la iluminación tiene que ser diferente, aunque la mayoría de los afanes son de día, vamos a entendernos claro. Y además el hecho de que efectivamente se redujeron radicalmente los índices de pobreza e indigencia. Eso no lo puede discutir nadie porque en este país las estadísticas no se manejan. Pero empeoraron las condiciones. La zanja se hizo tan grave que una de las pocas maneras de pasarla es hacerse delincuente. Entonces, por eso hay un volumen, una masa crítica de público delincuencial, que no son todos los pobres ni todos los indigentes, pero que ha crecido exponencialmente. Hay 11.000 presos, ¿tá? Y la mayoría de esos 11.000 presos son jóvenes, ¿tá? Y además son pobres. Eso no hay que hacer una encuesta o un estudio específico. Entonces, ¿la intendencia tiene que ver con eso? No, pero la intendencia no puede lavarse las manos con los que viven en la calle, tiene que coordinar con el gobierno que haya acá. Hay que saber que el ministro de Obras Públicas es de Casaballe, porque yo fui a Los Pinos, y entonces sería bueno la experiencia extender las 7 zonas que se dejó de por el medio. Tiene que coordinar con el Ministerio del Interior, tiene que resolver una política que es nacional. No se va a pelear, y eso importa mucho. ¿Quién es capaz de dialogar entre el gobierno nacional y el gobierno departamental? Yo me acuerdo que Vázquez con la calle dialogaron muy bien, pero muy bien. Es decir, es más, eso era uno de los datos que llamaba la atención por la diferencia que había desde el punto de vista ideológico, filosófico, y sin embargo era mucho más difícil la relación con Sanguinetti, era más difícil. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que lograr. Yo vi hoy la entrevista entre el PCNT ayer y el gobierno. La verdad que el clima es un clima de diferencias, pero es un clima de uruguayos. Y yo espero que la relación sea de buenos uruguayos, porque no podés hacer que esa gente espere 5 años rehén de las tensiones entre la Intendencia y el gobierno nacional. No podés, porque hay gente como nosotros, exactamente igual que nosotros, no tiene una neurona menos.